Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad. Hoy vamos a hablar de las cárceles y los sistemas penitenciarios, que es un tema muy interesante. Bueno, como siempre digo, si me quieres ayudar, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción, aquí en el vídeo más abajo, y sin más dilación, vamos al tajo. Bueno, vamos a hablar de diferentes sistemas penitenciarios y voy a hablar de lo que creo que sería el sistema penitenciario ideal para España y casi para cualquier país, pero vamos a hablar sobre todo de España. Bueno, vamos a empezar diciendo que podríamos decir que hay tres tipos de sistemas penitenciarios. Los que no tienen medios ni recursos y están dejados de la mano de Dios y son un desastre, que serían los sistemas penitenciarios de los países muy pobres, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, Venezuela o Tailandia, o a lo mejor, yo que sé, no me lo sé muy bien, pero a lo mejor en Chad, pues no tienen un gran sistema penitenciario. Y luego estarían los sistemas dentro del primer mundo, los países con más recursos, que tienen intencionalidad y programas penitenciarios serios con fondos. Tendríamos dos vertientes. La vertiente que tiene, por ejemplo, Bukele en El Salvador, donde son cárceles muy estrictas, muy forzadas, con trabajos forzados y con un nivel de opresión muy grande. Y luego los sistemas muy complacientes, muy abiertos, muy integradores, muy de rehabilitación, modernos, progres de los países nórdicos, donde los presos tienen habitación con televisión, internet, comodidades y casi que parece una habitación de hotel. Entre estos dos extremos, pues tenemos un montón de rangos intermedios donde podemos reflexionar y organizar el tema de las prisiones. Yo voy a hablar de cómo me gustaría que fuera la cárcel española, ¿vale? Eso es lo que yo querría para mi país. Bueno, en primer lugar, la cárcel en España cuesta unos 2.000 euros mensuales por preso, que es una pasta de la hostia. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero. 2.000 euros al mes por preso hace muy complicado que podamos encarcelar y tener mano dura con los presos, porque nos sale muy caro tener presos en España. Y eso hace que se disuada al sistema legal de encarcelar a la gente. Es disuasorio este precio tan elevado con respecto al sistema legal, ¿vale? No queremos encarcelar a mucha gente porque no tenemos pasta para encarcelar a toda la gente que haría falta encarcelar. Y no podemos endurecer las penas ni ser más estrictos a la hora de ejecutarlas y de pillar la policía a más gente, porque tampoco tendríamos cárceles para todo el mundo. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos que esto sea más barato. Te voy a decir mi opinión. Las cárceles no deberían costar dinero a los contribuyentes nunca, y las cárceles deberían ser totalmente autosuficientes, pagadas por los propios presos, porque los presos deberían trabajar sí o sí, como cualquier español. Mucha gente ve en la cárcel unas vacaciones y no te lo creerías, pero son como unas vacaciones, porque las cárceles son sitios muy cómodos, con mucho ocio, con bibliotecas, con televisiones, con internet, con salas, con todo, con reuniones, con conferencias, con gente que va a visitarles, etcétera. Y aunque puede ser un poco aburrido, una persona que tiene pasión por la lectura y por hacer trabajos contemplativos, en la cárcel se lo va a pasar bastante bien en España. De hecho, tenemos, por ejemplo, el caso de Escotado, que es un filósofo que me encanta, que estuvo en la cárcel y que durante su periodo en la cárcel le encantó la experiencia, se lo tomó como una etapa de su vida para escribir una de sus grandes obras, que luego ha sido, creo que fue el de las drogas, el que escribió en la cárcel, y que lo ha visto como una experiencia enriquecedora, porque era una persona contemplativa que simplemente descansó de los trabajos mundanos y en la cárcel se puso a escribir, a estudiar y a trabajar para su nuevo libro. Bien, esto es intolerable porque esto es algo que no disuade de delinquir. Las cárceles españolas no disuaden lo suficiente de delinquir. Y una persona que viene de un país muy pobre, en una cárcel española va a vivir mucho mejor que en su país. Así que, ¿por qué una persona
delincuente de un país de África al venir a España no va a dejar de delinquir porque se la suda ir a la cárcel, porque la cárcel es muy agradable y en la cárcel no va a tener que trabajar y enseguida va a salir libre habiendo pasado un par de años de puta madre con todo pagado, tocándose las narices en la cárcel. Esto no puede ser. La cárcel debe ser pagada por los propios presos y no debe ser un sitio agradable si no trabajas. Entonces, ¿cómo lo haría yo? ¿Haría trabajos forzados? No. ¿Haría un sistema donde no se trabaje? Tampoco. Haría un sistema como en el resto de la sociedad. Lo que yo haría es que el preso que entre en la cárcel, si no trabaja, tenga un catre de mierda, con un somier de mierda, con un cuarto de mierda, con todo muy incómodo, sin internet, sin biblioteca y sin absolutamente ningún privilegio, en un cuchitril que te cueste al Estado 200 euros, sin tiempo para poder salir al patio y sin capacidad de hacer nada divertido y con todo restringido, visitas y todo. Vale. Si tú haces así de incómodo y así de desagradable la estancia en la cárcel normal y a través de un trabajo el preso va teniendo privilegios para ascender de categoría y tener más privilegios, la cárcel va a ser un sitio donde la gente va a trabajar gratis con toda la ilusión del mundo. ¿Para qué? Para tener una vida digna dentro de la propia cárcel. Entonces se debería hacer una pequeña sociedad dentro de la cárcel donde haya diferentes trabajos y donde la gente pueda trabajar e ir ascendiendo para tener una vida mejor dentro de su estancia en prisión. Bien. También se debería permitir, hoy en día, que los presos puedan teletrabajar. Y esto también ayuda a que puedan tener incluso gerenciar sus negocios online desde la cárcel y que todo lo que gane esa empresa durante la gestión de la cárcel o ese autónomo vayan para pagar los gastos de su propia cárcel. Entonces, lo que yo haría es un sistema de trabajos estandarizado, bien hecho, para que el preso pueda trabajar para el Estado en tareas de la cárcel o en otras tareas, que tenga un sueldo tokenizado en tokens de criptomonedas y que ese sueldo solo le permita obtener privilegios dentro de la propia cárcel. Entonces, tenemos un economista que era una máquina y trabajaba en banca o experto, por ejemplo, en Big Data y que sigue pudiendo trabajar desde la cárcel. Muy bien, pues esa persona, todo lo que gane durante su estancia en la cárcel va a ir para el sistema penitenciario español, para pagar sus gastos y para dar superávit con respecto a su estancia en la cárcel. Y eso le puede permitir reducir un poco su condena, además de darle privilegios. Entonces, ese economista que puede teletrabajar en la cárcel paga su estancia en la cárcel y se gana privilegios. Y si lo hace muy bien, muy bien, muy bien y da al Estado 5.000 euros al mes, pues le ponemos una suite de puta madre con televisión y con todo, le permitimos tener un montón de visitas e incluso si es un preso no violento, le permitimos estar durante el día en pabellones mixtos con mujeres que también quieren interactuar con hombres e incluso le podemos permitir tener sexo con más facilidad si era, por ejemplo, una persona que ha cometido crímenes económicos, siempre y cuando esté recluido y siempre y cuando gane una pasta para el Estado. Si tú trabajas y le das al Estado todo tu sueldo y le das al Estado 10.000 euros al mes, yo te dejo que vivas súper bien en la cárcel, siempre que no hayas sido una persona violentísima, loca de la hostia, ¿vale? Siempre que seas una persona capaz de coexistir con otros presos sin liarla, yo te dejo vivir súper bien en la cárcel si me das pasta a mi gobierno, ¿vale? Si no eres una persona tan top y no puedes ganar 10.000 euros, te planteamos trabajos en la propia cárcel o te planteamos trabajos que puedes hacer teletrabajando para el Estado, ahorrándonos sueldos de funcionarios. Porque los presos deberían ahorrarnos puestos de funcionario al resto de la sociedad. A lo mejor puedes hacer teletrabajo y ser administrativo para el Estado y nos ahorramos 2.000 euros de sueldo de un empleado público entre Seguridad Social y trabajo y no pasa absolutamente nada. Esos presos no van a cotizar ese tiempo. Todo va a ir al Estado, no va a haber que pagarle seguridad social, ni nada.
simplemente van a trabajar para vivir mejor en la cárcel y para pagar su propia estancia en la cárcel. Esto a mí me parece esencial. Si hacemos esto, la capacidad de rehabilitación de un preso va a subir exponencialmente, las peleas dentro de la cárcel van a reducirse drásticamente porque los privilegios van a depender del buen comportamiento y nadie va a querer perder su puesto de trabajo en la cárcel, que le permite tener televisión en su cuarto y una habitación cómoda con aire acondicionado, por una disputa tonta con un preso de al lado, ¿vale? Y va a permitir que el preso tenga una vida más digna siempre y cuando se lo trabaje, como ocurre en la vida normal. Y la gente que la ha liado mucho y que es muy peligrosa y que es muy conflictiva, tiene que estar recluida. Y puede tener un sistema de trabajos, pero siempre con una limitación social grandísima. Bien. También recomiendo que en las cárceles se puedan tener mascotas. Porque hay un par de estudios que demuestran que cuando a unos presos violentos se les daba un gato para cuidarlo, la tendencia a liarla era mucho menor. Eran personas mucho más pacíficas porque no querían perder el amor de su mascota y porque le quitaban la mascota por mal comportamiento. Entonces, las mascotas y los animales rehabilitan al preso violento 100%. Es un privilegio que una persona que trabaja debería poder tener. Oye, si a mí me dejas tener a un animal, me dejas tener un perro, me dejas tener un tal, me voy a rehabilitar de puta madre porque me estás dando la oportunidad de seguir teniendo una vida interesante. Y esto, sobre todo, es importante por la pasta. Entonces, al preso violento, los crímenes muy graves deberíamos ser disuasorios con unas condiciones malas. Pero los crímenes leves, los crímenes no violentos, no peligrosos a nivel físico, con el resto de la población, deberían tener un sistema de incentivos que permita que la persona se rehabilite lo mejor posible cuanto antes dentro de la cárcel. Aunque esté 20 años, no pasa nada y se le puede dar una vida digna si curra y aporta dinero. A mí me importa el dinero. Yo no quiero que la cárcel me cueste dinero, yo quiero que la cárcel me salga rentable como ciudadano al 100% y que me salga a ganar en vez de a perder. Entonces, esto se hace con el sistema de incentivos que menciono. Bien, y por último, vamos a hablar del tema trans. La persona trans, ¿a qué cárcel debe ir? ¿Debe ir a la cárcel masculina, si es mujer trans, o debe ir a la cárcel femenina? O si es una mujer o un hombre trans, en el caso contrario, un hombre trans, ¿a qué cárcel debe ir? Bueno, pues esto, con este sistema que te estoy diciendo, se puede solucionar bastante bien. En los crímenes que sean delitos económicos o delitos no violentos, donde no supongan un riesgo ni de violinización ni de agresión para el resto de presos, ¿vale? En los casos leves, yo creo que las personas trans podrían elegir la cárcel a la que quieren ir bajo su responsabilidad. Bien. ¿Y por qué? Porque son personas no violentas. Y el tiempo de sociabilización, mejor dicho, que tiene una persona en la cárcel tampoco da para tanto. Si eres una persona que ha cometido un crimen económico y eres una mujer trans, pues da igual que vayas con mujeres porque tampoco va a pasar nada, ¿vale? A la mínima que la líes, te cambiamos de cárcel, pero de momento puedes elegir mientras no sea una persona violenta ni peligrosa para el resto de personas de la cárcel. Bien. En un sistema de incentivos como el que he mencionado, que la persona trabaja y puede cada vez socializar más con otros presos y otras presas, ¿vale? Como igualmente habría zonas mixtas para los crímenes no violentos de personas que están totalmente integradas y que dan superávit en beneficios al Estado con su trabajo, pues ¿qué más da la parte trans? Y en los crímenes violentos, como yo sugiero un aislamiento mucho mayor que el que tienen ahora, tampoco sería un problema porque no tendrían apenas capacidad de sociabilizar con otros presos. Entonces, un sistema por incentivos donde haya mucha más división y mucho más aislamiento entre crímenes violentos y crímenes no peligrosos para el resto de ciudadanos, haría mucho más fácil la ubicación de personas trans en las cárceles. Pero a la más mínima duda o al más mínimo problema, te vas con la gente de tu sexo biológico. Esa es mi opinión y mi planteamiento. Y con esto creo que tendríamos una cárcel mucho más lógica y mucho más proporcional, mucho más despiadada con el que la lía mucho y mucho más integradora con el que no es peligroso.
y, sobre todo, no nos costaría dinero a los españoles y permitiría tener muchísimas más cárceles porque se podrían mantener mucho mejor y podríamos tener sistemas mixtos en los que hubiera centros de día de reclusión penitenciaria temporal en el día normal, por ejemplo, ¿vale? Con ciertas limitaciones para crímenes o delitos que sean muy, muy leves y no dejar libre a toda la persona que no queremos meter en prisión, porque hay mucha gente que no está para soltarla, pero tampoco está para internarla al 100%, y el arresto domiciliario a veces no es siempre suficiente. Un sistema mixto de arresto domiciliario con permanencia en una cárcel de nivel 0, por ejemplo, que sea muy poco estricta, pues puede ser una buena solución para una persona que comete un hurto reiterado y no llega a tener a lo mejor prisión, pero sí que está con antecedentes penales, etcétera. Hay muchos casos intermedios. Bueno, espero que mis ideas te hayan gustado. Si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción. Y sin más dilación y sin más lío, nos vemos en el próximo vídeo.